Casa de Oración Kenosha. Presenta la serie El desarrollo del siervo, Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El siervo oye, aprende, obedece y crece. Tema 2. La formación de un siervo de Dios. Parte 2. Pastor Juan Morales. Ahora sí, buenos días. Vamos a empezar este tiempo de la palabra. Amén. Y como lo comenté ahorita, pues nos tocó nieve, y también esto tenemos que agradecerle a Dios, aunque a veces no nos gusta. Yo sé que hay gente que se queja de los climas. Ay, qué feo está este día cuando Dios hizo todo. Y Dios tiene propósitos. Por algo está oscuro o nublado el tiempo. Por algo hay vientos. Dios nunca se equivoca y Él tiene control de todo. Y bueno, entendemos que, pues sí, los que pueden manejar con cuidado, pues gloria a Dios, y los que no pueden, que no se sienten seguros, pues está bien, ¿no? Nosotros lo entendemos, pero sí debemos de ser agradecidos con Dios. ¿Amén? ¿O qué piensan? ¿Amén? Todo tiene un propósito. Aún los cambios que estamos viendo climáticos en todo el mundo, aquí está ya dicho en la palabra de Dios que todo iba a alterarse. Todo iba a alterarse en parte por el hombre de tanto querer hacer, pero también en parte que Dios permite todo eso porque sus propósitos se tienen que cumplir en sus tiempos. Amén. Así de que nosotros los que estamos aquí vamos a gozarnos. Al rato estaremos por allá en Madison también. Y bueno, yo sé que Dios nos va a llevar a mi esposa y a mí con bien hasta allá, ¿verdad? Uno tiene que ser también inteligente, y pues si uno nota que verdaderamente no se puede, pues le regreso, ¿verdad? O toma nuestras precauciones, y vamos a enseñarnos precisamente lo que estamos hablando ahorita, a saber escuchar la voz de Dios. Amén. Y vamos a dar paso a este tiempo, que es el tiempo de la palabra del Señor. Y bueno, continuamos con la serie que empezamos apenas hace 8 días. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Empezamos una nueva serie, el desarrollo del siervo. El desarrollo del siervo. Y vimos, ¿verdad?, que todo fue por consecuencia, venimos con este tema en base de, como dando un seguimiento en lo que hemos venido aprendiendo a través de los mensajes de Jesucristo para su iglesia, donde nos habla y nos mostró todo lo que éramos y nos enseñó qué hacer y nos pide que retomemos el camino, que tenemos que obedecer, pero concluye con la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. De ahí empezamos esta serie en base a eso. Vimos que el tema se llama el desarrollo del siervo, y empezamos con la primer predicación que tuvo el título de la formación de un siervo de Dios. Amén. La formación de un siervo de Dios. Entonces, esta es la segunda parte de esta predicación, y vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor que Él nos ayude a poder entender cada día más y más su palabra. Que Él nos ayude a poder saber escuchar su voz, como lo vamos a ir aprendiendo. Vamos a orar y vamos a estar en una actitud de respeto y de reverencia al Señor. Oremos. Si gustan ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, amantísimo Señor, aquí estamos en esta mañana. Ciertamente, como lo acabo de mencionar, Padre, y así lo creo, porque así es, Padre. Usted es el que tiene el control de todo. Todo lo que pasa aún en el clima, como ahorita lo mencionaba, nadie, ningún ser humano lo puede hacer si quisiera hacerlo. Usted es el que hace todas las cosas. Usted tiene control de todas las cosas, y usted permite todas las cosas con propósitos, Padre.
Y en esta mañana nosotros estamos aquí, Padre, con ese deseo ferviente de escucharle. Padre, con ese deseo de conocerle cada día más y más, Padre. Pero con ese conocimiento de también llevar a cabo, Señor, sus enseñanzas, de darle la adoración en espíritu y en verdad, que es obediencia, Padre, a sus mandamientos. Yo le doy gracias también, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, que se esforzaron, Padre, y gracias porque usted los trajo con bien y sé que usted los va a llevar con bien, Padre, también. Le doy gracias, Señor, porque cada día, Señor, hemos sido nosotros entendidos de acuerdo a su palabra. Cada día vamos siendo transformados de acuerdo a su palabra. Y cada día lo seguiremos siendo, Padre, hasta que usted venga por nosotros. Tome control de este tiempo, Señor. Padre, si hay algo que quiera impedir este momento, que nos esté inquietando a mis hermanos o a alguien, Padre, quítelo, tome control. Y que podamos estar atentos a su voz. Que su palabra, Padre, sea clara. Que su palabra, Señor, sea dicha con sabiduría. Porque es de parte suya, Padre. Unja mis labios. Que sea expuesto su mensaje, Padre, de acuerdo a su voluntad y a la necesidad de cada corazón, Padre. Bendíganos, Padre, en esta mañana, con lo que ya tiene listo para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. El tema pasado fue la formación de un siervo de Dios. Y vimos que el siervo, vimos que la frase con la que terminamos la serie pasada, donde nos basamos, es: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vimos que todo aquel que escucha, entiende y obedece la palabra de Dios es llamado un siervo de Dios. ¿Recuerdan? Y los que no, pues lo están aprendiendo ahorita. Y que el verdadero siervo de Dios oye, aprende, obedece y crece. Porque es un constante crecimiento, ¿no? Porque es un proceso, el proceso de la santificación. Nunca vamos a dejar de aprender. ¿Pero qué vamos a aprender? Lo que oímos. Y eso nos va a llevar a obedecer y a crecer. Amén. Entonces, vimos que el siervo no se da nada más así porque sí de fácil. Porque vimos que ya cualquiera se llama siervo. Cualquiera se dice ser siervo como porque va a una iglesia. O porque dicen, Dios te bendiga. Yo ya ahorita últimamente, donde quiera que voy, le hablo por teléfono para preguntar algo a las compañías. Y Dios te bendiga. Yo no estoy seguro si son cristianos o no. Son frases que usa ya cualquier gente, pero esto no quiere decir que seamos ya verdaderos cristianos o siervos de Dios. ¿Okay? Vimos que el siervo de Dios es un proceso importantísimo que requiere de un proceso de formación, en un constante caminar diario, pero eso es primeramente a través de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, porque las cosas espirituales se han de discernir en el Espíritu. Nadie puede ser un siervo de Dios para principio de cuentas si no ha sido redimido y no ha sido lavado con la sangre de Cristo y se le ha puesto la nueva naturaleza. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O sea, no es fácil. Por eso, con todo respeto lo digo yo, que muchos van a tomar seminarios, ya lo están viendo, como lo hemos dicho otras veces, como una profesión, como un trabajo secular. Muchos van hasta toman el seminario, toman clases de teología y todo eso, y les dan créditos. ¿Para qué? Para que sean pastores. Cuando la palabra de Dios dice que Él no llama a los capacitados, sino Él capacita a los llamados. Aparte, el ser llamado por Dios es un llamado especial en el cual vas a pasar por un proceso. Un verdadero siervo de Dios, antes de pasar por el proceso del conocimiento intelectual en la palabra de Dios, primero va a ser, como lo vamos a ver aquí, humilde. Va a ser primero lleno y va a llevar a cabo las virtudes del Espíritu, del fruto del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza, que se requieren para llevar a cabo los ministerios o la vida cristiana verdadera.
Esto conlleva un proceso de formación y es un proceso que es bien importante aprenderlo, conocerlo y entenderlo. ¿Cómo? Ya lo dije, de acuerdo a los propósitos de Dios, en el Espíritu. Porque yo me he encontrado con gente que sabe de Biblia. ¿Cuántos les ha pasado eso a varios, verdad? Saben de Biblia, pero su vida no es transformada. Lo que te digan no hace efecto porque ese es puro conocimiento intelectual. Esto conlleva un proceso donde hay que trabajar demasiado, amén. Es un proceso en el cual Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas. Ahí está la clave. Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas. Y formado vimos que significa un cambio de carácter que se asemeje a Cristo. Esto quiere decir que tú tienes que el carácter de Cristo se tiene que dar por naturalidad en tu vida. Claro, no en nuestras fuerzas ni en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu de Dios, porque sin Él no lo hacemos. Amén. Formado es un cambio de carácter que se asemeja a Cristo. Miren, fíjense lo que dice Romanos 8:28. Ustedes lo han escuchado mucho esto. Romanos 8:28 y al 30 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto es conforme al propósito al cual fuimos llamados. Y fuimos llamados a servir. Pero a los que antes conoció, está hablando de que Dios en su omnisciencia, que todo lo sabe, que Él ya sabe antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Él no crea que se le ocurrió nada formarte de repente, ay, ahora voy a hacer, no, Él ya tenía todo el plan perfecto y Él ya conocía desde antes quién le iba a servir y quién iba a hacer caso al llamado. Entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, esta predestinación no habla de una acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Esto habla de que son aquellos que van a tomar la decisión y que van a obedecer al Señor. Porque dice la palabra de Dios también que hay quien nunca va a ser cristiano aunque escuche la palabra. Hay quien nunca va a aceptar el mensaje. Hay quien nunca va a ser hijo de Dios. En el caso de Judas, el que entregó a Jesús, muchos dicen, ¿por qué si Dios, si todo lo sabe, permitió? Y no, es que Dios ya sabía que él nunca iba a cambiar. Es que Dios ya sabía que él nunca se iba a arrepentir y que nunca iba a ser hijo de Dios. Y pues bueno, fue usado conforme al propósito de Dios para que se cumplieran. Porque él iba a tomar esa decisión. Y por eso dicen que Judas no tuvo arrepentimiento, Judas tuvo remordimiento. El verdadero arrepentimiento te va a hacer ir y postrarte ante el Señor y llorarle y pedirle perdón y empezar a buscar de Él. Entonces, Él predestina, o sea, a los que Él sabe que van a tomar la decisión tarde que temprano, y por consiguiente dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Fíjense, aquí está la clave, para que fuesen hechos, ¿para qué los predestinó? Dice también que a estos llamó, ¿verdad? Ok, vamos a leer más adelante, dice, para que fuesen hechos, aquí está, conforme a la imagen de su Hijo. Amén. El verdadero siervo de Dios es formado y significa un cambio de carácter que se asemeja a Cristo. Y aquí dice, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén, hermanos. Aquí la clave es para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesús. A eso, ese es un siervo. Así es formado, que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 30. Dice, y a los que predestinó, o sea, a los que Él sabía que iban a aceptar, a estos también llamó. Entonces mucha gente no sabe que van a ser cristianos y dicen, no, yo no quiero cambiar, y yo no cambio mi religión, y yo no quiero saber eso ahorita. Pero Dios sabe que van a hacerlo y de una forma te llama. Como nos llamó a nosotros. Amén. No sé cómo le llamó a cada uno de ustedes, pero a uno le llama con un accidente, con la muerte de alguien, con problemas en tu familia, con problemas en tus hijos, de muchas formas. Pierdes tu casa, pierdes tu trabajo, pasas mucho tiempo sin trabajo, o sea, no sé. Pero te llama, dice que a estos llamó y a estos también justificó. Entonces nos llama, te arrepientes,
aceptas a Cristo, eres lavado con la sangre del Señor y ya eres hijo de Dios. Estás justificado delante del Padre y ahora empieza la comunión con el Padre. Amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense, aquí quiero nada más explicar esto. Todo habla de pasado, de presente, ¿ven? De presente. ¿Ya somos glorificados? Ya, para Dios. Él ya nos ve glorificados, a los verdaderos siervos, a los verdaderos hijos de Dios, porque nosotros vamos a ser glorificados cuando Cristo nos lleve. Pero en la mente de Dios, Él ya nos ve glorificados a los que verdaderamente cambiaron sus vidas y son hijos de Dios y están caminando con Él. Amén. Por eso Él dice aquí, y a estos también glorificó. Esto quiere decir que el carácter de Cristo se tiene que ir dando con naturalidad, hermanos. Amén. ¿Qué significa oír? Porque vimos también que el primer punto que vimos es, ¿recuerdan que el siervo de Dios qué? Oye. El que tiene oídos, oiga. El siervo de Dios oye. Vimos que es una palabra hebrea y griega que significa oír inteligentemente en varios sentidos. ¿Sí? Y a menudo lleva una implicación de escuchar, de poner o prestar atención, de entender y de discernir. Lleva la aplicación, oír también significa ser dócil. A ver, tú escuchas. Porque vimos también hace 8 días la diferencia de oír y escuchar. ¿Se acuerdan? Amén. Entonces, cuando tú escuchas, también eres dócil, porque te prestas para recibir el mensaje y llevarlo a cabo, o hacer lo que tengas que hacer conforme a los propósitos por los cuales está siendo dado el mensaje. Oír significa ser obediente o obedecer. Amén. Entonces también vimos, hermanos, que como era su costumbre de Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús con frecuencia concluía sus mensajes diciendo: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Entonces, algo que quiero que quede bien claro es que hay mucha diferencia. Como que suena lo mismo oír que escuchar, pero no es lo mismo. Yo creo que estaba platicando con mi esposa apenas antier y empezamos a hablar y de repente como que debatimos un poquito. Le dije: ya aprendiste lo que es escuchar y tú nada más me estás oyendo, por la actitud así como que quiso todo. Entonces, sí, hermanos, créanmelo que así como ayer, yo se lo digo con todo mi corazón, todas las características que vimos de los que según amamos a nuestras esposas y tenemos todas esas actitudes, Dios me habla. Dios nos habla, no, que no somos perfectos, hermano. Dios me confronta primero y créanme lo que yo me tengo que humillar y tengo que obedecer a Dios. Entonces es lo mismo. ¿Qué significa esto o qué quiere decir con esto cuando, aunque vimos que Jesús dice que tenemos que oír? Eso significa que oír tenemos que poner atención con todos nuestros sentidos de estar entendiendo el mensaje o el que se nos está dando y los propósitos para lo que se está haciendo esto. Amén. Vimos que también en primera instancia significa que lo que se ha dicho es de suma importancia. ¿Quién recuerda esto? Que lo que se ha dicho es de suma importancia y que esta frase quiere decir que tenemos que saber que lo que se nos está diciendo es de suma importancia y que tenemos que prestar atención. Y Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el siervo oye. Amén. Primer punto. ¿Se acuerdan? Vimos también que había 3 tipos de oyentes. Igual, así como la palabra del sembrador, ¿no? Los 3 tipos de tierra, ¿ven? 3 tipos de oyentes: los tardos, ¿sí? Los que como que nada más oyen, pero no les importa, como cuando la semilla cayó en el camino
y pasó el aire y se la llevó y ya no dio fruto. Vimos también los anhelosos de tener cosas, que se afanan por las cosas del mundo, que se afanan por las cosas de los bienes, aunque son cristianos, que se afanan por tener. ¿Sí? Y ese es otro tipo de oyentes que no están atentos exactamente a la voz de Dios, y por eso es que se afanan, y por eso es que, aunque no lo crean, batallan, porque de repente tienes problemas, no estás enfocado en la voz de Dios, no vives y dependes del Dios sustentador, y pues sí crees en esto, pero tú lo haces en tus fuerzas, y bueno, es una batalla constante, ¿no? Vimos que también están los que escuchan con un corazón obediente, ahí está la clave, los verdaderos siervos de Dios. Los que escuchan con un corazón obediente. Son de los que cayó la semilla en tierra fértil. Amén. Que dieron fruto al 30, al 60 y al 100. Unos pocos, otros más. Aquí hay cristianos que rápido, hermanos, cambian. Otros son más lentos. Pero son el mismo fruto de calidad que honra a Dios. Es como, el ejemplo bien claro es como las manzanas de buena calidad, manzanas que hasta cuestan caras. Hay árboles que dan 50 manzanas, otros dan 200 manzanas, pero son de la misma calidad si las juntan. Amén. Entonces, los oyentes que escuchan con un corazón obediente, ese es el tercer tipo de oyentes que vimos. Y vamos a ver qué importancia es para un siervo de Dios oír de acuerdo a la forma de Dios, a través del ejemplo de siervos que conocemos y que nos habla la Biblia. No vamos a adentrar mucho en ellos, nada más vamos a comentar quiénes son. Pero la definición del verdadero siervo de Dios, a través de estos ejemplos, vamos a ver que la definición del verdadero siervo de Dios es aquella persona, hermanos, fíjense, que está dispuesta a lo siguiente: a hacer lo que Dios pida. 1. Cuando Él lo pida, donde Él lo pida y lo que Él nos pida. ¿Entendimos? Lo repito. Fíjense, el verdadero siervo de Dios, a través de todos sus siervos que hemos visto a través de la Biblia y que muchos de ustedes conocen, es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios te pida. Lo que Dios pida. Primero, lo que Dios pida. Y lo que Él te pida. Cuando Él lo pida y donde Él lo pida. Por eso es que nuestra oración, vamos a decir, en el caso de nosotros los líderes, y no nada más hablo de pastores, sino de líderes de alabanza, líderes de jóvenes, líderes de maestros, nuestra oración debe ser: enséñame a escuchar tu voz para hacer las cosas como tú quieres que se hagan, no como yo pienso que tú quieres. Hay mucha diferencia, hermanos, de hacer las cosas como tú crees que agradan a Dios a como Dios las quiere exactamente. Por eso dice que muchos hacemos cosas para Dios, pero no provienen de Dios. Amén. Eso es bien importante, que si eres siervo de Dios tienes que aprender a hacer las cosas como Dios pide. Y por eso vamos a ver ahorita a uno de estos personajes un poquito más, pero quiero repetirlo. El verdadero siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde lo pida y sin importar lo que Él pida. Ay, esto sí. Ay, Señor, esto no. Ay, a mí no me gusta aquí. Ay, Señor, a mí no me gusta. Pues sí, mira, Señor, yo sí, pero no me gusta limpiar los baños, Señor. El Señor te puede poner a limpiar los baños y te puede poner a predicar al mismo tiempo. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una palabra, siervo es una palabra griega que significa doulos, que significa ser esclavo, ¿sí? Esta palabra viene de una palabra que es diáconos, de donde viene la palabra diaconisa primero, que su significado principal lleva quiere decir como servir, como sirviente. Eso es lo que significa diáconos. Por eso hay iglesias donde, discúlpeme, pero nosotros estuvimos ahí y pues es la ignorancia, pero el diácono según es el que decide. Vamos a hablar con los diáconos para que decidan. Cuando el diácono es servir. Y de aquí dice la palabra de Dios en el original, dice:
como mesero, ¿sí entendemos? Así lo dice. Si ustedes pueden buscar en la palabra griega diáconos, en el original, ahí sí le va a decir servir como sirviente. El que lava los platos, así significa. Primero, servir. El servidor, eso significa. Aquí todos somos servidores. Aquí le llamamos así, ¿verdad? Servidores de Cristo. Tenemos nuestro grupo. Somos los que tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir. Los discípulos de que dice la palabra en todo el ministerio de Jesús que los discípulos eran hasta los últimos que comían. Andaban sirviendo en las mesas, les daban de comer a las multitudes. Entonces, esta otra palabra también, de ahí se desprende otra palabra griega que significa doulos, que significa esclavo o esclavitud, así de fácil, que describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él. ¿No es así? Un esclavo no es así, cuando el amo lo quiere. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de Él, ¿sí? A la voluntad de su Señor y totalmente a la disposición de Él cuando Él lo quiera. Amén. ¿Entendemos hasta ahí, hermanos? Vamos a tener los 3 ejemplos, mira. Estos 3 ejemplos a mí me sorprenden. Moisés, ese es un siervo de Dios que escuchó, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento escuchaban su voz audible. Amén. Y a Moisés le dijo, Moisés, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Saben cómo la escuchó? Él no preguntó nada. Dice que él salió y le dijo, ve a ver a tu familia, a tus esclavos, a tu gente y ve. Y Moisés no preguntó, ay Señor, espérame, a ver si mi esposa quiere ir. Bueno, olvídense de eso. Moisés no preguntó, ¿a dónde, Señor? ¿Y qué hago? ¿Qué me llevo? ¿Y dónde vamos a dormir? Él dice la palabra del Señor, no lo describe totalmente, pero así se entiende que él salió y caminó por fe, creyendo que el Dios Todopoderoso le iba a proveer de todo lo que necesitaba. Él escuchó la voz de Dios, sabía escuchar la voz de Dios. Y fue llamado el padre de muchos pueblos, de multitudes, el padre de la fe. El padre de la fe. A tal lado que le dijo que Dios que su descendencia iba a ser incontable como la arena. Y aquí estamos. Amén. Amén. Tenemos a Moisés. Ese hombre por sí ya estaba apartado desde un principio aparte. Ya estaba también. Escuchó la voz de Dios cuando sube la zarza. Y Dios le dice, ve y liberta a mi pueblo. Amén. Y Moisés le dice que él es lento en habla, ¿no? O sea, que él tenía un problema. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? Eso sí le preguntó, porque se cree que él tenía un problema, o no se cree, sino tenía un problema que se puede decir que era como tartamudo. Y Dios le dice, ahí está tu hermano Aarón, él va a estar contigo. Ya estaba todo preparado. Pero fíjense aquí lo hermoso de todo esto, es como Dios pone un orden. Aarón nunca se sublevó, vamos a decirlo, nunca se quiso poner, porque Moisés decía, ten Aarón, echa la vara. Aarón di esto, Aarón habla esto, pero Dios tenía la comunión con Moisés, a él le daba las instrucciones, con él se entendían. Aarón nunca se quiso poner al tú por tú con Moisés, y cuando lo hizo una vez, murmuró nada más una vez contra su hermano, él y su hermana María, ¿qué creen que le pasó? Le dio sana en las manos. Dios luego, momento. Dios luego levantó juicio. Por eso dice la palabra de Dios, ay de aquel que se meta con uno de estos mis ungidos. Tenemos que ser bien cuidadosos de lo que vamos a hacer. Yo no digo que tú no puedes externar a lo mejor tus inconformidades. Es más, un siervo de Dios detecta cuando algo anda mal y él mismo se acerca.
Pero aún así, eso no quiere decir que tú no tengas que externarlo, pero tienes que tener la sabiduría, pedirle a Dios que Él te muestre cómo hacerlo y también ver la posición. O sea, ante Dios somos iguales todos, pero hay rangos, hay la investidura que tienes, es lo que cambia, el liderazgo que te está poniendo, amén. Entonces, Moisés, utilizando el tema, es como lo he dicho otras veces, perdón, déjeme, para que quede más claro, es como si ahorita nosotros quisiéramos ir a hablar con Obama, digo, con Trump. Pues, ¿cuándo te va a recibir tan fácil? Nunca. Pero si va otro presidente así, llega y lo atiende, aún de emergencia, pero entra. De mínimo lo entra y lo pasan adentro de la Casa Blanca en lo que lo atiende el presidente. Por la investidura. Amén. Es lo mismo aquí. Somos iguales todos ante Dios. Valemos lo mismo, usted y yo y todos. Simplemente hay orden. Y Moisés era un hombre que como supo escuchar la voz de Dios y tenía una de las características que vamos a aprender más, una virtud más bien, de las que vamos a aprender que son importantes para un siervo, por eso Dios los llama. Amén. Noé, imagínense, otro. Digo, a mí me sorprende, hermanos, porque fíjense, Noé, ya imaginan Noé viejito, porque ya estaban grandes en esto. Sí, Señor, pero no, eso se agachaban. Cuando oían la voz de Dios, luego en la reverencia y la humildad. Sí, Señor, hazte un arca. Imagínense, él no sabía ni qué era la lluvia. Y no preguntó. Hazte un arca. De estas medidas, de estas medidas, de estas medidas y de estas medidas. Y nosotros, hermanos, pues, muchas veces, el que no es siervo de Dios, cuestiona luego. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Hermano, vaya a hacer esto, pero ¿por qué yo también a ellos? Hermano, pero ¿por qué yo? El verdadero siervo de Dios, lo vamos a ver más adelante, a través de Jesús, no cuestiona. Porque tú no estás haciéndolo para el pastor ni para la gente, sino para Dios. Es más, el servidor, ya lo vimos, significa servir. Servir. Y Noé, hermanos, me sorprende más todavía. Todos me sorprenden, ¿no? Pero imagínense que te digan algo que tú no tienes, que nunca has oído, ni existe, y te digan, haz un arca. Y él la hizo. ¿Cuántos años? 100 años, 120 años. 120 años creo que tardó en hacer el arca. 120 años que predicó el evangelio, hermanos, porque se burlaban de él y él les predicaba el evangelio. No creía que nada más el propósito era hacer el arca. Tuvo 120 años para predicarle a toda la gente que se burlaba de él. Y nosotros, hermanos, aparte de que muchas veces, mucho cristiano, aparte de que reniega, de que saca sus argumentos, tampoco trabaja. Y lo que Dios quiere es que seamos verdaderos siervos. Por eso estamos aquí, amén. Por eso estamos aquí. ¿Cuántos quieren aprender? Porque el siervo oye y aprende. Obedece y crece. Amén. Estamos ahorita en oír y aprender. Hay más. En el Nuevo Testamento, uno solamente hubo que escuchó la voz así audible. De ahí en fuera, ya los demás no. Pablo, cuando tuvo el encontrón con Jesús. Amén. ¿Sí saben, verdad? ¿Qué traes contra mí, Pablo? Fue el Espíritu, el ángel, Dios hablándole, Jesús hablándole audiblemente. Porque después a los discípulos ya se les apareció a ellos unas 2 veces o 3 veces. Pero estamos hablando de los siervos que escuchaban la voz de Dios. Y cuando el siervo verdadero escucha la voz de Dios, es transformado. Ahí está Pablo, para acabar.
Cuando tú verdaderamente tienes un encuentro con Dios genuino, tú te transformas. Hasta tu rostro, tu personalidad. Y la gente empieza a ver algo en ti. No hace falta ni hablar, te empieza a decir, oye, yo veo rarito a este. Y vas a tu trabajo, oye, yo lo veo medio raro, ¿eh? Como que, ¿qué onda ahora? ¿Qué trae? Ya no quiere hablar, ya no bromea con esto. Y empiezan a detectar cambios así drásticos cuando tú tienes un enfrentamiento, un encuentro con Jesús. Por eso a veces decimos a alguien, platícame tu encuentro personal con Jesús. ¿Cómo fue? Si fue con Jesús, hay cambios. Porque fue con el Todopoderoso. Amén. No con cualquier persona. Y Pablo, hermanos, así miren, dice luego se quedó ciego. Y fue transformado. Y ese que perseguía a cristianos, ese que estaba en contra de los hombres de Dios y de su reino, después vivió para él. Y dio la vida. Ese sí dio la vida, tanto física, o sea, su vida, como su diario vivir. Por eso decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ese desde que se paraba hasta que se acostaba era en la obra del Señor. Para eso fue llamado. Tenemos uno más en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel, amén. ¿Saben esa historia? Samuel vino como resultado de la respuesta de Dios a la ferviente oración de una mujer llamada ¿qué? Ana. No podía tener hijos. Amén. El nombre de Samuel viene de la expresión hebrea pedido a Dios. Dios actuó a través de Samuel porque él, fíjense aquí lo que le dije hace rato, aquí lo que entra, porque este estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera, ya estaba apartado. Porque a los que antes conoció, a estos llamó. O sea, Dios ya tenía en el plan de Dios ya estaba darle un hijo a Ana, que ella no podía tenerlo, según ellos, ¿no? No fue que, bueno, si ya me arrepentí, ahora sí te va a dar un hijo. No, no es así Dios. Lo mismo pasó con mi hija. Aquí lo saben mi familia. Mi hija aquí no podía tener hijos, y aquí no pudo, y se fue a México y porque no podía tener hijos, y le iban a tratar como ya ya algo más delicado, le iban a tratar porque pues iban a hacer estudios y todo eso, y el día que va a sus estudios ya iba embarazada. Y dicen, wow, ¿cómo? Y hay doctores que te dicen, wow, es que y te dicen, esto solamente es un milagro de Dios. Pues así es. Lo vimos con la bebé Sara, ¿no? Ese es lo último que Dios hizo, les demostró la ciencia que Él es el que decide. Entonces, Dios actuó a través de Samuel porque él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que fuera su siervo. Samuel iba a hacerlo, aunque él no lo sabía todavía, ¿sí? Por lo cual Dios moldeó a Samuel desde el principio. ¿Qué pasó con Samuel? Ana le pide al hijo y le pide que si se lo daba, se lo iba a prometer, o sea, a consagrar a él. Y él lo cumplió. Lo cumplió. Después de que ya estaba dando tomar al pecho, órale, 4 años, ¿no? A ver, hermana, lleva a tu hijo, tráemelo aquí, déjamelo aquí ya al Danielito, ya olvídate de él. Viene nada más cada 8 días a visitármelo. Mira, dice la hermana que no. Dios ya entiendo, hermana. Estos son casos que Dios ya tiene con sus propósitos. Porque Dios, hermanos, está buscando hombres y mujeres dispuestos para cumplir sus propósitos y Él ya los tiene, aunque tú no lo sepas. Y siempre va a usar hombres y mujeres en estos tiempos, desde aquellos tiempos hasta estos y a los que vienen, aun cuando vengan los tiempos difíciles de la persecución, va a haber hombres que Dios va a usar para que sus propósitos se cumplan, pero ya están escogidos. No cualquiera va a pagar el precio. Es un regalo de Dios. ¿Sí? Samuel demostró que aquellos a quienes Dios se encuentra fieles en las cosas pequeñas,
les confiarán cosas grandes. Creció ayudando al sumo sacerdote en el tabernáculo. Samuel, tenía 4 años. Ahí fue educado. Él creció con los principios bíblicos. Así que hagan de cuenta como cuando te vas, al convento se van las monjas, ¿no? Vamos a decirlo así, algo así, que van y se encierran ahí y viven y son educadas con pura doctrinas. Samuel fue creciendo viendo yo creo que el ejemplo del sacerdote Eli. Oraba, leía la palabra, y así fue creciendo, fue enseñando. Por eso dice que el siervo oye y aprende. Él empezó a aprender. Y él tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando de repente ya Dios le habla, a cierta edad le habla, él no reconoció la voz de Dios. ¿Cuántos sabemos así? Que tú no sabes escuchar la voz de Dios y Dios te está hablando. No me preguntes cómo. Pero a veces te habla, en tu mente te pone el sentir, te pone el pensamiento, en sueños, qué sé yo. Y como tú no conoces a Dios, no oyes su voz. Y Samuel dice que la primera vez que oyó, corrió con él. El sacerdote Elí pensó que él estaba oyendo y le dice, ¿qué quieres, no? Aquí estoy. Y dice, yo no te hablé. Ve y recuéstate. Y pasa la segunda vez lo mismo, Samuel, y pasa y vuelve a ir. Y le dice otra vez al sacerdote, dime, ¿qué quieres? Aquí estoy. Y entonces Elí se da cuenta que él conocía a Dios. Y dice, ya sé lo que está pasando. Dios ya le está hablando a Dios. Y yo pienso que a lo mejor Elí en su humanidad debe haber dicho, ya va a haber cambios. Pues sí, efectivamente por lo que iba a pasar. Y dice, mira, ve y recuéstate. Si vuelves a oír la voz que diga tu nombre, híncate, o me imagino que he dicho, póstrate y dile, hable que su siervo oye. Ahí fue enseñado a escuchar la voz de Dios. Claro, aquí lo hicimos así rápido, ¿verdad? Pero fue todo un proceso. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios nosotros para ser verdaderos siervos como lo fueron estos hombres y como lo fue Samuel, si no le conocemos? Si ya lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo vas a conocer a Dios? ¿En dónde? A ver, dígame. En la biblioteca ya para leer libros de tu trabajo, o no sé, no puedo decir muchas cosas. ¿No es en la palabra de Dios? Ahí vas a aprender cómo hacer las cosas y quién es Dios. Y cómo vas a poder tener una comunión con Él y saber escuchar su voz a través de la oración. Señor, aquí estoy. Es indudable que Él fue enseñado con los principios bíblicos. Él se tuvo que aprender el Génesis, Éxodo, Levítico y Números de cajón. Fíjense hasta el día de hoy, los judíos, creo que a los 8 años, ya se tienen que saber los 4 libros, hermanos. Se llama aquel Pentateuco. ¿Ven su Biblia? ¿Ven su Biblia? Por eso vean su Biblia y todo lo que es el Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Un niño de 8 años judío se lo sabe, todos te lo dice. No se queden así. Dicen, ay, pastor, yo no me sé ni un versículo. Y el que me sé, no sé dónde está. Amén. Hermanos, Dios no quiere que nos aprendamos tanto así el Pentateuco. Dios quiere que vivamos como hijos de Él, dignos. Amén. Él quiere que nosotros seamos verdaderos siervos como Samuel, que desde pequeño fue enseñado y aprendió a conocer la voz de Dios. Y aquí el punto ahorita es, ¿sabes escuchar la voz de Dios? Si tú me dices sí, entonces estás haciendo todo como Dios te lo pide. Y si tú me dices no, Dios te está diciendo que empieces a buscarle y a escucharle. Ese es el propósito. Batallamos,
sufrimos, andamos con cosas en nuestra vida, nos metemos en problemas, vivimos infelices porque no escuchamos la voz de Dios. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra humanidad, a lo mejor en un principio sí, las técnicas que tú uses y los acuerdos que tengas con tu esposa, con tus hijos o en tu trabajo y la administración que tengas en tus fuerzas, puede que funcione, pero no te va a dar la felicidad ni la paz. No te la va a dar. Y a Dios hay que creerle. Y si Él dice que Él es el único y fuera de Él no hay nada, entonces es al que hay que ir. Y el verdadero siervo de Dios, hermanos, oye y aprende. Amén. Ya metimos otra palabrita. Oye y aprende. Samuel fue enseñado a través de Samuel, a través de ser enseñado por este sacerdote, fue aprendiendo a conocer más de Dios. Por consiguiente, hermanos, Dios le encomendó otras responsabilidades, ya cuando creció más vimos ya después quién fue Samuel. Es el personaje que a mí me gusta cuando dice, si tú no quieres nada con mi Dios, yo no quiero nada contigo. ¿Cuántos podemos decir eso? Si han oído eso mucho de aquí, la menciono, ¿verdad? Creo que, así como muchos dicen que mi frase es, no se pasen, pues también esa es una de las mías. Si tú no quieres nada con mi Dios, yo no quiero nada contigo. De veras, yo no voy a hacer amistad con alguien que no quiere nada con mis convicciones, con lo que yo creo, con el Dios que yo creo. O sea, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, o como le decimos a los muchachos, si tú me dices que tu mejor amigo es uno del mundo, tienes problemas. Y así hay cristianos, ¿saben? De veras, nosotros les hemos preguntado, yo tengo hermana y su hija, voy con una amiguita, es que es su mejor amiga. No se pases, no se pasen. ¿Es cristiano, hermana? No, pero es que, y a veces te dicen así, es que a veces duele decirlo, pastor, pero se portan mejor que los cristianos, y sí es cierto. Es cierto a veces, pero eso no te excusa para que tú no busques un amigo cristiano. Si tú me dices, ni jovencito, adolescente, aquí no está adolescente, pero ahorita puro adulto, que tu mejor amiga o tu mejor amigo es uno del mundo, creo que estás equivocado entonces de que dices que eres cristiano. Porque para el principio de cuentas tu mejor amigo debe ser Jesús. Amén. Fue creciendo Samuel, aprendió a conocerlo más y más, qué es lo que pasa con nosotros, y Dios le encomendó otras responsabilidades y pasa lo mismo con nosotros. Y de repente llegas, y yo lo veo, por ejemplo, si alguno de ustedes detectaron, vamos a ir voy a decir un nombre ahorita, la hermana Vanessa. Cuando la pasábamos las primeras veces y no sabía ni qué decir, ahora ya se soltó, andaba sola. Lógico, bendito sea Dios, estás caminando, estás aprendiendo y Dios te va dando la fortaleza. Y este domingo a mí me sorprendió porque dice, ¿puedo decir este versículo de la Biblia? Y dije, pues sí. ¿Y cómo lo vas a aplicar? No, pues así adelante. Y dije, gloria a Dios. O sea, ¿qué es el punto? No es la hermana. El punto es que es normal que si tú buscas de Dios, vas a conocerlo. Si tú le buscas, vas a aprender a escuchar su voz. Si tú buscas, vas a saber cómo es Dios, cómo actúa Dios. O sea, yo se los comenté cuando yo empecé a leer los 4 evangelios, una vez, y otra vez, y otra vez vas aprendiendo a qué le gusta a Jesús, hasta cómo caminaba a lo mejor. ¿Te imaginas cómo actuaba, cómo hablaba? Porque hablaba así como muy tranquilo, con esa autoridad, con un porte siempre de respeto, una actitud de respeto, de humildad, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo lo conocí? A través de leer. Una. Y otra, que el Señor te revele lo que hay para ti. Amén. No nada más aprender el conocimiento para que vean que tú también sabes, no, sino la transformación en tu vida. Amén. Dios pudo utilizar a Samuel porque éste estaba genuinamente dedicado a él. Nosotros no. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ahí estamos dedicados ya a él. Somos santos, apartados para Dios. Amén. Eso significa, ¿verdad? Santo, apartado. Únicamente para el Dios. Amén. Para el Dios Todopoderoso.
Samuel aprendió a conocer a Dios, por lo tanto sabía escuchar su voz. Vuelvo a repetir, ¿cuántos ya saben escuchar la voz de Dios o están en ese proceso? ¿Estamos, verdad? A ver, ¿cuántos estamos en ese proceso? Todos, todos hermanos. Unos a un nivel, otro, pero ahí estamos en eso, amén. Nosotros, hermanos, como no conocemos a Dios como Samuel, vamos a decir, muy a menudo pedimos a Dios que controle nuestras vidas sin querer dejar o sin querer renunciar a las metas que nosotros nos proponemos. Muy a menudo venimos y le pedimos, toma control de mi vida, quiero vivir para ti, ayúdame, pero no queremos renunciar a lo que nosotros nos estamos proponiendo, a nuestras metas, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros planes. Y así no va a trabajar Dios. Y Dios está ahí y te dice, y tú luego te preguntas, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no me funciona esto? ¿Pero por qué me salió mal esto? Pues porque no es la voluntad de Dios. Pero Señor, yo te pedí, bueno, no esperaste la respuesta. O sea, ya hemos visto que Dios tiene tres sí, no y espera. Y aún sí es la voluntad de Dios, pero también tiene que ser en su tiempo. Y nosotros muy a menudo podemos eso. Entonces pedimos que Dios nos ayude a llegar donde nosotros queremos, no donde Él quiera. Amén. Lo más difícil, pero lo más efectivo es esperar la respuesta. Y no te va a gustar a veces. A veces Dios te va a decir, no quiero eso para ti. Y te va a pasar lo que Jonás, ¿verdad? Que Jonás no quería obedecerlo y iba a hacer lo que él quería o iba a ir donde él quería y lo regresaba al Señor. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a regresar a sus propósitos. Pedimos a Dios que nos ayude a llegar donde nosotros queremos y para corregir esta tendencia, porque es a veces un estilo de vida que venimos acarreando y si queremos ser verdaderos siervos de Dios, el primer paso, hermanos, que tenemos que dar es, ¿qué? Conocer a Dios para saber escuchar su voz. Lo acabamos de decir ahorita. Es entregarle todo el control como el destino de nuestras vidas. Todo el control y el destino de nuestras vidas es ser obedientes a lo que ya sabemos que Él quiere de nosotros. ¿Cuántos ya saben lo que Dios quiere de usted? A ver, ¿cuántos Dios sabe lo que ya Dios quiere que haga? ¿Cuántos lo estamos haciendo como Él quiere? Por eso lo dije. Nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas como Dios quiere, pero a veces no es así. Pensamos que hacemos las cosas pensando que es lo que quiere, pero no es como Él las quiere. Y lo que tenemos que hacer para romper esta tendencia o este estilo de vida de encarnos y pedirle a Dios, porque por eso dice que pedís y no sabemos pedir, porque pedimos para vuestros deleites y vuestros placeres. Y la forma de hacerlo bien es escuchar todas las instrucciones en su palabra también. Esa es la verdadera actitud de un siervo de Dios, que hace lo que Dios le pide, cuando Dios se lo pide, donde Dios se lo pide y sin importar lo que le pida. Amén. El siervo de Dios oye y aprende. Amén. Entonces, si es un proceso en el cual Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas y vimos que formado es un cambio de carácter que se asemeje a Cristo, pues entonces veamos en primera instancia lo que dijo nuestro Señor Jesús. Amén. Repito, si es un proceso en el cual Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas y vimos que formado es un cambio de carácter que se asemeje a Cristo, amén, pues entonces veamos en primera instancia lo que dijo nuestro Señor Jesús, que está en Mateo 20, 27 y 28. Fíjense lo que dijo. Si nosotros queremos tener el carácter de Cristo y se tiene que dar por naturalidad, fíjense lo que dice aquí, dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será, ¿qué? Vuestro siervo. O sea que tú para poder, es más, yo pienso que tu mente no tiene que estar en que tú quieras ser el que esté más arriba. Y si quieres serlo, primero tienes que servir. Dice el 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Él mismo lo dijo. Por eso el siervo oye y aprende. Y si nosotros tenemos que ir reflejando el carácter de Cristo, que es su forma de ser y su forma de actuar, aquí está diciendo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida, y que la dio, ¿verdad? Que la dio no nada más física, sino también su diario vivir como Pablo, como muchos hombres de Dios. ¿Qué significa esto? Aquí está ya lo que le dije hace rato. Servir, diáconos. Sí han oído esa palabra de diáconos, ¿verdad? ¿Sí han visto iglesias así? Porque nosotros venimos de iglesias así, ¿verdad? Oye, espérame. O sea, bueno, es más bien, el diácono hasta domina al pastor. Iglesias gobernadas por familias. Iglesias gobernadas por los diáconos. Así hay iglesias. Donde 2, 3 familias tienen el control del pastor, de la iglesia. Deciden ellos, ponen dinero y hasta te dicen, es nuestra iglesia. Nosotros tenemos aquí iglesias gobernadas por familias que ya nosotros tenemos aquí 30 años, pastor. Y empezamos con el pastor desde ceros. ¿Cómo que ahora van a hacer eso? ¿Verdad? Una cosa, cuando un pastor no sabe cómo lidiar con esas cosas o permite eso, no es puesto por Dios. Porque un pastor puesto por Dios va con la investidura del poder de Dios. Va con la presencia de Dios en sus vidas. Y tú tienes que asegurarte, como siervo de Dios, que donde tú estés, Dios te puso. Y si Dios te pone, nada te va a quitar. Nada. Así lo intenten, a menos que Dios te cambie y tenga otros planes para ti. Él te va a sacar. Pero si Dios te pone, nada va a proceder, hermano. El mismo pastor va a respetar tu liderazgo. ¿Por qué creen que yo le pido a Dios que Él ponga a los líderes? ¿Por qué creen que yo le pido a Dios que Él se encargue de los líderes cuando no entienden? Que yo no puedo encargarme, sí, pero tengo que tener la paciencia. Y ruego que Dios les hable como sus hijos y que nos ayude a todos para que seamos un cuerpo. Diáconos, ayudante, fíjense lo que significa hacer mandados. Y servidor, sirviente, el que lava los platos. Pero escogí ahorita 3, ayudante. Si ustedes se fijan, estos hombres que dije tenían sus ayudantes. Dios puso siempre a uno al lado de ellos, a servir. Puso a muchos, pero siempre había uno en quien se podían respaldar. Amén. Y es una palabra que significa esclavitud, que describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor. Amén. Es aquel que está y vive sujeto a la voluntad de Dios. El verdadero siervo de Dios es aquel que está y vive, sujeto a la voluntad de Dios. Es aquel que no busca que le sirvan, sino que es un servidor. ¿Saben que hay un don de servicio? Nosotros todos fuimos llamados a servir, ¿ok? Todos, hermanos. Pero ¿saben que hay un don de servidor? Y ese se nota así. Así se nota luego, como los otros dones, amén. Es aquel que da su vida por Dios y por los demás. Desafortunadamente, hoy en día los confunden y les pusieron otro nombre. Barberos, arrastrados, convenencieros. Y es triste. Es triste, hermanos, que entre nosotros en el cuerpo de Cristo, en todas las iglesias, porque también no nomás se dan aquí, se dan entre iglesias, luego de repente yo digo, ay, mira, ahí va ese hermano, no, ese es el fiel del pastor, es el perrito del pastor, así dicen, hermanos. ¿Saben una cosa? Uno lo pensó en otros años. Pero aprende, Dios nos saca de la ignorancia. Y ahora dices,
estén como estén, yo ya no voy a hablar tan fácil. Porque Dios te humilla, Dios te confronta, hermanos, y más si te va a usar. Más si te va a usar. Y ahora les dicen a los hermanos que se ofrecen, a los hermanos que dan todo, lambiscones. ¿Sienten ustedes esas palabras? ¿Lambiscón? No, ya lo dicen lambón. Bueno, es barbero. ¿Usted cree que un siervo de Dios va a ser barbero? Hermanos, está honrando a Dios. Aparte, que un siervo de Dios, como lo dije ahorita, un siervo de Dios, hermanos, entienden el orden. Entienden el orden, hermanos. Y saben que Dios puso a alguien con quien va a dirigir la obra. Todos estamos involucrados, pero hay una cabeza en la cual Dios se va a dirigir. Por eso empecé con los siervos de Dios. Cuando Abraham, que fue el siervo de Dios, empezó a entrar como en polémica con su sobrino, él mismo dijo, escoge. Fíjense, él dijo, escoge. Él no dijo, bueno, pues ni modo. No, él no dijo, no, pues ya vivo ahorita por acá, este lugar está bien bueno. Pues mira, mijo Jorge, vete por aquel lado. Agarra todos esos terrenos. No, Abraham le dijo, escoge. Es justo, recto, pero por sobre todo porque dependía de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Amén. Es aquel que da su vida por Dios y por los demás. Entonces el siervo no nada más oye, sino que también aprende. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ir cerrando. Dice Mateo 11:29. Como el siervo, ya que el siervo aprende a escuchar, ahora va a aprender, ya sabe escuchar, está aprendiendo. Dice Mateo 11:29, fíjense en lo que dijo Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Fíjense, manso y humilde de corazón. No dijo más cosas. Dos bien importantes para un siervo de Dios, que él las tenía. ¿Se acuerdan que vimos que ayer de qué forma nos amó, que dio a su hijo? Que no le importó, siendo Dios, no le importó, sino se hizo semejante a los hombres y se humilló. Aprender de mí que soy manso y humilde, humilló. No de que se haga menos ni que no valga, no. Amén. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué hay en el alma? El razonamiento, la voluntad y los sentimientos. Amén. Cuando tú seas lo que Jesús te pide y aprendes a tener el carácter de Cristo, entonces tú vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No te vas a preocupar por lo que pase, porque tú dependes de Dios. Tú vas a hacer las cosas como Dios quiere. Tú vas a saber ser el buen esposo, la buena esposa, el buen padre, el buen trabajador en tu trabajo. Vas a ser bien aceptado donde quiera que estés, porque tú eres humilde y manso. Mansedumbre, hermanos. Fíjense. ¿Qué manera de presentarse de Jesús esta? A ver, vamos a ver qué significa mansedumbre primero. Significa gentileza. ¿Sí? Significa ceder los derechos. Por eso les dije yo que Abraham que dijo, escógele. Él tenía el derecho. Él era el líder, amén. Él era el líder. Y dijo, escoge, te cedo. Significa ceder los derechos y dejar de pelear contra Dios. También significa eso. Ser manso. ¿Cómo peleó contra Dios? Estás en contra de su voluntad. No haces lo que lo que te dice. Haces las cosas como tú quieres. No le obedeces. Y muchas veces repelas de las cosas. Le reclamas o le dices por qué. Y
Y manso es una persona que deja de pelear contra Dios. Es apacible, es pacífico. Amén. Significa dulzura y apacibilidad. ¿Ok? El único que fue digno de confianza fue Jesús, ¿sí? Y por eso es que él dijo esto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa esto? ¿O cómo podemos ser mansos y humildes cuando hay un corazón? Fíjense, ¿eh? O sea, ¿cómo podemos ser mansos y humildes cuando hay un corazón soberbio muchas veces a nosotros mismos? Cuando hay un corazón prepotente, cuando hay un corazón altanero, cuando hay un corazón irrespetuoso o irreverente al Señor, cuando hay un corazón faltoso a la presencia de Dios, cuando hay un corazón orgulloso, despectivo, indiferente a las cosas de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a poder haber un corazón humilde y manso en esas actitudes, en cristianos? Estamos hablando de cristianos. Porque yo lo que más me doy cuenta a veces es que hay apatía en las cosas de Dios. Yo no digo que haya irreverencia, ni respeto, un poquito a veces como que no hay cierta reverencia en respeto a que Dios está hablando, pero veo mucho más apatía a veces a la palabra de Dios. Veo apatía a la alabanza al Señor cuando canta. Yo a veces me gusta caminar aquí cuando está la alabanza y pues estoy viendo, pero yo paso orando al Señor, aunque ustedes no lo crean. Oro como cuando estoy solo aquí, camino como oro cuando están ustedes, pero a veces volteo y digo, están como estatuas. Y no abren la boca. Eso para mí es una indiferencia a la voz de Dios. O sea, yo respeto, ¿verdad? Yo no voy a cuestionar la vida espiritual, pero ¿cómo va a haber un corazón humilde y manso cuando hay esas actitudes? No te importa lo que Dios te diga. Es más, estás aquí, pero no estás. Estás en cuerpo, pero tu mente está en otro lado. ¿Ustedes creen que así va a haber un corazón humilde y manso? No, hermanos. Definitivamente la mansedumbre y la humildad son características y condiciones muy importantes en la vida cristiana. Eso que ni qué, por eso Jesús nos dijo, aprended de mí. Pablo dijo, imítenme a mí. Fíjense, Pablo sí fue el hombre que lo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Así es, aclaró, ¿verdad? O sea, en pocas palabras dijo, hagan lo que yo, con mis errores, con mis defectos, con mis debilidades, con mis ineficiencias, con luchas, con problemas, con dificultades, pero me esfuerzo por buscar a mi Señor. Eso es lo que estaba diciendo cuando dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Te va a costar, cuesta, no es fácil. Y ahora Cristo te dice, aprende de mí. Esas dos palabras encierran todo lo que es un cristiano. Esas dos virtudes encierran que una de ellas viene en el fruto del Espíritu Santo y que la tenemos todos y que se tiene que reflejar al mundo. Es difícil de reconocer que aunque la humildad y la mansedumbre son de suma importancia en la vida cristiana, muy pocos cristianos se preocupan por ser humildes y tener un carácter manso en sus vidas. Allí que hablamos de las parejas, uno como esposo tiene que ser también humilde y manso, o sea, tranquilo. Tienes que ser tranquilo, aun cuando tu esposa te saca de casillas o está gritando, tienes que tener esto. Ahí viene con eso la templanza también pegada. Porque Dios nos dio un espíritu de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Y templanza, dominio propio, amén. Entonces, es difícil de reconocer que aunque la humildad y la mansedumbre son de suma importancia en la vida cristiana, muy pocos cristianos se preocupan por ser humildes y tener un carácter manso en sus vidas. Pues muchos cristianos, hermanos, somos arrogantes también. Muchos cristianos somos, como ya lo dije, altaneros. Muchos cristianos somos vanidosos.
amargados. Verás, te amargas de que no te va bien. Te amargas de que, bueno, ¿por qué Dios no te bendice a ti y a los demás sí? Te amargas. Y eres un cristiano aquí apagado. Y vienes pues porque ya eres cristiano, pero estás amargado porque es que porque esa familia pues tienen y porque Dios los bendice y rápido. Quizá a lo mejor tú eres hijo de Dios también, pero a Dios no le place así y ellos con otro propósito. ¿Cómo vamos a tener un corazón humilde y manso con esas actitudes? Si lo primero que tú debes tener es tener contentamiento, como cuando Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Cuando tú estás aprendiendo que el verdadero discípulo de Cristo, el verdadero siervo de Dios, dice que Él le sirve a Dios, le dé o no le dé. Estamos amargados porque hasta... A ver, ahorita, por ejemplo, ayer que se iban los hermanos, no sé si saben, pues sí se aventaron una hora más, pero miren, pero Dios los trajo aquí con todo y cuando tú tienes ese deseo de buscar a Dios, nada te detiene. ¿Qué te va a separar? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? ¿Persecución? Principado, potestad, o sea que dice, no, ni la vida ni la muerte ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú tienes ese deseo, mira, yo sé que Dios te guarda y te cuida. Y ayer cuando son las 11:30, hermanos, ¿cómo van? Nos falta una hora. ¿Cómo si se fueron a las 9? Es que vamos a 20. Pero, gloria a Dios. Y me dice mi esposa, ay, híjole, a veces primero, bueno, ellos van bien porque Dios va con ellos. Porque el hecho de venir y buscar y querer tener esa hambre de Dios, Dios está contigo. ¿Qué con los que no vienen? No, sí, también está. Pero Dios prepara tu camino. Entonces, si estamos con esas actitudes, hermanos, hasta de cristianos amargados, respondones, así que pues son palabras que usamos, ¿eh? Yo no puedo usar palabras griegas ahorita ni de hebreas, sino palabras hispanas. ¿Cómo vamos a tener así un corazón humilde? Si un corazón humilde es dócil, maleable en las manos de Dios, que Dios va a hacer contigo lo que quiera. Y tenemos un Dios justo, que nos ama, que quiere bendecirnos, que nos guarda, que nos protege, que nos sustenta. Pero lo único que hacemos nosotros como ayer, Señor, tú tienes el control de mis hermanos, guárdalos. Quítale el sueño a los hermanos que van manejando. Auméntale su visión en sus ojos. Es lo único que puedo hacer. Yo no estaba durmiendo hasta que ya llegamos, hermano. Gloria a Dios. Y faltaban otros, ya llegamos, hermano. Y luego el último, ya llegamos, ahora sí a dormir. ¿Por qué? Porque estaba desconfiando simplemente porque con ellos. Jesús nos manda que aprendamos a Él a tener esas virtudes entre otras, amén. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza, que son las que puso Dios cuando puso su Espíritu Santo en nuestras vidas. Se tienen que dar, amén. Jesús ya les había dicho con anterioridad a sus discípulos respecto a esta virtud, entre otras, que era una de las características que tienen que tener y la recompensa de estas, amén. Ya se los había dicho, por eso se le dice en Mateo 5:5, porque también hay recompensas, ¿verdad? Y dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tenemos que entender algo bien importante, hermanos. Que la mansedumbre y la humildad no son exteriores, sino interiores. Son actitudes interiores. Y esto no solo consiste en el comportamiento externo de la persona,
ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes, ni tampoco se trata meramente de su disposición natural. Esto, hermanos, lo más importante, es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para Dios. Por eso, mucha gente no son humildes ni cristianos porque piensan y dicen, soy manso pero no menso. No, hermanos, dice el Padre que se humillare será enaltecido. El que se humillare será enaltecido. Tú, cuando te humillas ante la gente, cuando tú no respondes a veces a tus patrones, aunque son injustos, pero tú te quedas callado, estás honrando a Dios y Dios hace justicia y de repente el patrón te grita y te dice, y al otro día te dice, ya estuvo, perdóname, discúlpame, la regué. Y empiezan a ver que eres callado. Y empiezan a ver, cuando llega el momento de escoger, dicen, a mí mándame aquel. A mí mándame este. Bien callado, bien tranquilo. Hallamos la gracia. Dios pone su gracia en nosotros y los hombres la ven y nos escogen, aún en este mundo. ¿A cuántos les gustaría que le dijeran, yo quiero ser como tú? O sabes que yo quiero lo que tú tienes, para que se oiga mejor. Yo quiero lo que tú tienes, porque yo veo que no te preocupas, yo veo que tú tranquilo, mira, veo que eres feliz, veo que te llevas bien con tu esposa, que tus hijos te obedecen. Yo quiero lo que tú quieres, ¿cómo le haces? ¿No les han oído eso? Y Tamara, dile, sí, te voy a decir, Cristo en mi vida. Es una obra efectuada en el alma y se le ejerce en primer lugar y ante todo a Dios Todopoderoso. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos y resistirlos. Aceptamos lo que Dios nos dé. ¿Por qué? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y a veces, aunque vengan cosas que no nos van a gustar, traen propósitos. Y cuando venga eso, tú nada más dile, Señor, muéstrame tu propósito. A lo mejor le vas a decir, Señor, yo no entiendo qué está pasando. Mira, Señor, ahora que te busco, ahora que te sirvo más, ahora que me estoy humillando, pues ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué, Padre? Yo no, está bien. Muéstrame nada más tu propósito. Cuando tú conozcas a Dios que es justo, amén, y que te quiere bendecir. Si tú le reclamas y dices, no, ya no tiene caso que yo siga así, no, entre más bueno soy, mi esposa se pasa más de lista, no, entre más bueno soy, mi esposo me humilla más, ahí Dios ya no va a trabajar. Ay, qué hermano, entonces me tengo que dejar humillar. No, espérate, Dios es justo y Dios es fiel, amén. Y muchas veces Dios quiere ver nuestra obediencia, quiere ver nuestra paciencia, nos está puliendo a través de todo eso y Él tiene el control. Y el día que menos te lo esperes, va a haber un cambio en la persona, en la que sigue. Pero primero es en ti. Para que puedas ser un buen siervo de Dios, tienes que ser dócil en las manos de Dios. Y este término de mansedumbre está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de la mansedumbre. Cuando tú eres manso, eres humilde. ¿Y saben una cosa? ¿Cómo quiere Dios que nos acerquemos a Él? ¿Cómo dijo Dios que nos iba a escuchar? ¿Se acuerdan que lo repito mucho? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, habla de venir en una actitud de humildad ante el Dios Todopoderoso, con un corazón sincero a Dios, con un corazón que busca y que necesita de Dios. Y sí, humillarte ante Dios, ante sus pies, porque Él es el único ante el que nos tenemos que humillar. Y aunque vengas en la condición que vengas, perdóname, Señor, y humillémonos ante Él con un corazón sincero. Y cuando tú estás caminando con Dios, vienes en una actitud de reverencia y te humillas ante Él en humildad. Padre, aquí estoy. Ahora sí le dices, hábleme que su siervo oye. Te paras y vienes y dices, Padre, mis pasos corren apresurados para encontrarme con usted. Aquí estoy. ¿Me entienden la diferencia? Pero siempre en humildad. Y esta es por consecuencia de la mansedumbre. Amén, hermanos.
Siente que vamos a hablar con estas citas bíblicas. Miren lo que dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabes qué? ¿Saben qué es soportándonos? Aceptarnos como somos. Y sí, soportándonos a veces no te gusta. Ay, no, a mí me gusta el carácter de la hermana. Ay, a mí no me gusta. Esta hermana así es, híjole, ¿cómo habla y habla? Soportándonos con paciencia los unos a los, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si Dios te acepta como eres, si Dios te aguanta, ¿por qué tú no? O sea, tenemos que aceptarnos unos a otros con gentileza y con una actitud sencilla en nuestro corazón, con respeto, con amor. Amén. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí están. Por eso le dije, estas virtudes y otras, es las que Jesús quiere que aprendamos de Él. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Así nos llama, nosotros somos escogidos de Dios, amén. Santos, apartados para Dios y amados por Dios. De entrañable misericordia, o sea que tenemos que ser misericordiosos, benignos, humildes, mansedumbres y ser pacientes. Mansos más bien y ser pacientes, amén. Amén. Miren, veamos lo que nos dice Eclesiastés también acerca de la mansedumbre. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu hogar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Fíjense, mansedumbre lo que significa. Es una palabra griega que significa curativa. Literalmente o concretamente significa medicina y o abstractamente cura. Significa sanidad, significa apacible, significa remedio. Fíjese lo que significa la mansedumbre, es medicina. Significa salud, esto quiere decir que la mansedumbre es medicina para las grandes ofensas. Amén. Es medicina, hermano, cuando tú eres manso, es saludable para tu cuerpo, es medicina. Miren lo que dijo Salomón, aquí se lo voy a confirmar. Salomón 15:1-2 dice, la blanda respuesta que quita la ira. Es medicina, eso significa en el original griego medicina, salud, sanidad. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hermanos, la blanda respuesta aplaca la ira. A veces nosotros, en lugar de parar el problema, lo hacemos que se llama porque cómo contestamos. Y en lugar de que mejor le baje una rayita y hasta el tono, le subimos y ¿por qué? Oye, vas a hacer esto, ¿pero por qué? Oye, ¿me das para qué? Cuando, ok, sí, mi amor, pero ¿lo necesitas? ¿O por qué? ¿Qué vas a hacer? Empezando por el tono, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir al furor, o al revés, la esposa, ay, mi amor, ¿pero por qué? Ay, mi amor, espérate, pues déjame explicarte. Ay, ¿ya todo quieres que te diga? Pues que tengo que dar razón de todo. Y así es, una con otra. Cuando la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir al furor. La lengua de los sabios, fíjense, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Te enojas, pierdes el control, empiezas a hablar lo que no y hasta ofendes y lastimas. Proverbios 15:1-2. Mansedumbre es medicina para nuestra vida, es salud. Entonces los mansos no solo son de corazón humilde. Amén.
Y vamos a pararle ahí. No quiero dejar en la mitad como siempre, vamos a pasar a la humildad. Yo creo que el Señor, como cada semana nos quiere bendecir, nos está bendiciendo. Yo no tengo la menor duda, hermanos, de que cuando el mensaje viene de parte de Dios, hace efecto en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. De veras, dejemos que Dios moldee nuestro carácter. Recuerden que Dios es un Dios justo, fíjense, justo y de justicia. Y por lo que estemos pasando, por lo que estemos sufriendo, la vida que estemos llevando, lo que estemos haciendo, si está fuera de la voluntad de Dios o que lo que Dios quiere que nosotros nos metamos a su redil. Dios quiere que estemos, como dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita en el abrigo del Altísimo, Dios quiere que nosotros estemos bajo sus alas, protegidos por Él, que ahí vivamos, protegidos por el Todopoderoso, sustentados por el Todopoderoso, defendidos por el Todopoderoso, el que es justo, el que es verdadero. Amén. Amén, hermanos. Así de que vamos a darle gracias a Dios por este mensaje y pues bueno, vayámonos reflexionando lo que el Señor nos haya confirmado, si ya lo sabíamos o enseñado, pongámoslo en práctica. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos, Padre, y aquí estaremos, Señor. ¿A dónde vamos a ir si no es a usted, Padre? El Todopoderoso, el único y verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestra salvación, el que llama las cosas que no son como si fueran, Padre, y que son hechas tan solo con el murmullo de su voz. ¿A dónde vamos a ir, Padre, o a dónde vamos a alzar nuestros ojos si no es a usted, Padre? El creador y hacedor de todo, el que nos conoce desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres. A los que usted nos conoció, Padre, aquí estamos ahora. Y, Padre, el único deseo de nuestro corazón, Padre, es que usted haga su voluntad en nuestras vidas, Padre. No queremos pedirle nada, Señor. Simplemente que usted esté con nosotros, Padre. Porque usted es un Dios fiel. Usted es un Dios que cumple sus promesas, Padre. Y usted prometió que estaría con nosotros todos los días, Padre. Y así lo creemos. Y así permaneceremos, Padre. Aquí estamos, Señor. Solamente queremos darle gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias, Padre, por sus grandes y ricas bendiciones, Padre. Gracias porque a pesar aún de estos climas, Padre, que usted ha puesto, usted nos ha guardado. Y gracias porque usted nos guardará. Porque queremos habitar en sus alas, Padre. Queremos ser obedientes a su voz. Queremos caminar, Padre, en sus caminos y sendas justas por amor a su nombre. Gracias, Padre, porque esas promesas ahí aún usted está, Padre, y usted las cumple. Gracias por este mensaje, Señor. Bendíganos, Padre, en esta tarde. Y que cada uno de los que están aquí, Padre, sean bendecidos, Padre, y se vayan en paz, Padre. Llévenos con bien, Padre. Así como nos trajo, llévenos, Padre. Y que haya contentamiento en nuestras vidas, Padre. Ponga todos los medios, Padre, para que todo esté bien, Padre, conforme a su voluntad. Y que podamos ser luz. Y que podamos ser la sal del mundo, Padre. Para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.
corazón contrito y humillado. Tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Enséñanos, Señor, a ser siempre humildes, Señor, y siempre, Señor, delante de ti con un corazón sincero, Señor, y un corazón contrito, sobre todo humillado, Señor, ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. El Señor les bendiga. Estamos despedidos, hermanos.